Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos al coloquio permanente Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica que venimos desarrollando desde la pandemia, básicamente de forma más o menos ininterrumpida. Es un gran gusto para mí el día de hoy presentarles a Alejandro Granados García, quien aceptó acompañarnos y hacer esta conferencia sin duda un poquito heterodoxa en el ámbito de la fenomenología y la hermenéutica, en la medida en que propone la idea de una hermenéutica de la facticidad como modelo para el estudio de los procesos de reintegración de excombatientes de grupos paramilitares en Colombia. Es una presentación que se basa en la tesis doctoral de Alejandro, de la cual tuve el honor de ser uno de los jurados y de ser uno de los primeros lectores. Se trató de un trabajo que admiré muchísimo y que, en mi opinión, representa un desafío para la filosofía de múltiples maneras, bueno, y para otras disciplinas también, para la psicología, para la ciencia política y probablemente otras. Así que, Alejandro, buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de presentarte, eh, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en la mañana de hoy? Querido Andrés, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, muy agradecido por la invitación. Para mí el honor es mío de compartir este espacio con ustedes, un espacio que sigo y que me ha nutrido desde que comencé a conocerlo. Bueno, pues mil gracias. Bienvenidas las personas que se encuentran en la sala, que han ido ingresando y bueno, les cuento que estamos con los estudiantes de la Universidad de Antioquia en el marco de nuestro curso que este semestre trató sobre la hermenéutica de la facticidad y que se enriquece ahora con la presentación de Alejandro sobre un tema como este. Alejandro Granados García es filósofo, psicólogo y politólogo, doctor en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Algunos de sus campos de trabajo son la construcción de paces cotidianas y de memoria histórica, el análisis de conflictos y violencias, la configuración de subjetividades en grupos armados, los procesos de reincorporación, perdón, de reintegración de excombatientes, la ética y el problema de la crueldad. Tiene un interés especial por el estudio de las experiencias vividas y los mundos de la vida cotidiana desde un abordaje fenomenológico y hermenéutico. Alejandro, querido, mil gracias y bueno, te escuchamos. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias de nuevo. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Podemos ver tu pantalla perfectamente. Te Muy escuchamos. bien, perfecto. Pues de nuevo, muy buenos días. Te agradezco mucho, Andrés, y a todo el equipo que hace posible este coloquio permanente de temas y problemas de fenomenología y hermenéutica por la invitación. Y agradezco especialmente la presencia física de tus estudiantes y la presencia, como digo, desespacializada de quienes nos acompañan ahora en este encuentro y de las personas que lo vean cuando ya esté en el canal de YouTube. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecer, que no he podido hacerlo en otros espacios, el invaluable trabajo de traducción, de exégesis y de divulgación de la obra de Heidegger, que con mucha dedicación admirable y también envidiable han desarrollado personas pues, de las cuales mi trabajo es profundamente deudor, entre ellas estás tú, Andrés, por supuesto. Y bueno, en este momento no me atrevo a dar más nombres para no caer en la descortesía de dejar a alguien por fuera, pero seguramente las personas que están aquí presentes saben a quiénes me refiero. Así que muchas gracias. Dame un segundo. Bien. Eh, la estructura de mi conferencia, de esta charla, la voy a articular a partir de una serie de apuntes que elaboré
sobre algunas de las dimensiones de mi vivencia de la investigación doctoral y va a ser un trabajo, una exposición muy autorreferencial porque siento que es uno de los ejes centrales de una apuesta metódica desde la fenomenología hermenéutica en las ciencias sociales, este aspecto desde la reflexividad. Entonces les voy a hablar de mi camino hacia la fenomenología hermenéutica, de mi camino en la fenomenología hermenéutica y mi camino con la fenomenología hermenéutica. Y quiero comenzar este abordaje de mi camino hacia la fenomenología hermenéutica compartiéndoles brevemente una anécdota que resultó para mí decisiva en mi camino hacia la fenomenología hermenéutica y se trata de la vivencia del aburrimiento con mi tesis doctoral. Después de un año muy largo, de intenso trabajo, de mucha ansiedad y no poco desasosiego, tenía listo el proyecto doctoral que desarrollaría en los próximos 2 años y medio. Contaba en ese momento ya con la aprobación de mi directora y de los demás profes del doctorado, y lo había elaborado como la tradición lo manda, ¿no? Con un robusto estado del arte, un meticuloso marco teórico, entre otros requisitos. Sin embargo, comencé a darme cuenta que la investigación a la que le había dedicado tanto tiempo y esfuerzo me estaba generando un profundo aburrimiento, ni asombro, ni emoción, aburrimiento. Para hacer corta una historia larga, pude aprehender el sentido de esta vivencia al entender que ese malestar procedía del hecho de sentir que en mayor o menor medida ya tenía las respuestas a mis preguntas de investigación. Y eso tenía que ver con el predominio de lo que yo llamo el corsé teórico, ¿sí? Que no solo me estaba asfixiando y me estaba aburriendo, sino que corría el riesgo de generar un empobrecimiento de los fenómenos y las experiencias que trataba de comprender y que quería comunicarle a otros. En ese momento la cuestión era, bueno, ahora cómo reencontrarme con el asombro. Pues bien, en el camino de abrirme de nuevo a la experiencia del asombro respecto de mi investigación, resultó fundamental mi encuentro con la fenomenología hermenéutica y más puntualmente con la hermenéutica de la facticidad de Heidegger. En la inmersión en la tradición fenomenológica que empecé a hacer en ese momento, me encontré, como ustedes ya sabrán, quizás que la fenomenología, antes que una técnica, es un pathos apasionado de simpatía con la vida. Es una cierta actitud que interpela al investigar en su manera de ir al encuentro con los fenómenos que aspira a comprender. Entonces pude entender a partir de esa inmersión que un buen estudio fenomenológico comienza con y se configura a través de la vivencia de un asombro, de un arrobamiento frente a la fenomenicidad y el misterio de los fenómenos, de las experiencias, las existencias y sus sentidos vividos. Ese pathos resulta clave para crear una apertura hacia los fenómenos y para encarnar la actitud de un atento maravillarse. Ese proceso de inmersión en las posibilidades que estaba intuyendo que podrían generarse a partir de una fenomenología hermenéutica me permitió ir sintiendo poco a poco una creciente serenidad que fue conjurando ese aburrimiento. Me di cuenta de que el sosiego no provenía de la certeza de haber encontrado un nuevo guía, ni de haber descubierto el camino seguro que estaba anhelando, sino en la progresiva pérdida del temor a perderme. Perderse usualmente tiene una connotación negativa, ¿no? Pero la serenidad que iba sintiendo ayudó a crear la idea de que perderme en el campo problema por el que me interesaba en ese momento y me sigo interesando, significa abrirme a los mundos de la vida cotidiana, a los fenómenos y a las experiencias e implica abrir la investigación y situarme en esa apertura. Mi transitar el camino abierto por la experiencia del aburrimiento, que podría decirse que operó a la manera de una epogé, ¿no es cierto? Me permitió encontrar el corazón de mi investigación y con eso recuperar el asombro perdido. Esa es, digamos, mi principal experiencia vital que me llevó en el camino hacia la fenomenología hermenéutica. Ahora, mi camino en
la fenomenología hermenéutica. Lo primero que quiero abordar es el encuentro con esa polisemia de la fenomenología al interior de las ciencias sociales y con el habitar un lugar de bisagra. Presento entonces ahora unos apuntes de este camino en la fenomenología hermenéutica e inicio abordando esta experiencia con la polisemia. Al momento de referirse a la fenomenología en el marco de las ciencias sociales, es posible encontrar una multiplicidad de denominaciones, una polisemia. Si ustedes revisan artículos en ciencias sociales que dicen ser de corte fenomenológico, hay una polisemia. Por ejemplo, se habla de paradigma, postura epistemológica, movimiento, corriente, escuela, enfoque, metodología, incluso técnica de entrevista, como podría ser el caso de la denominada microfenomenología, entre otras. En el marco de esta polisemia me encontré con una inclinación muy marcada hacia un sentido del uso de esa noción en términos de metodología, herramienta o técnica. Es lo que más se encuentra. Y digo yo que se trata de una asimilación e implementación técnico-instrumental de la fenomenología en las ciencias sociales. Es decir, que la fenomenología es interpretada y aplicada a la manera de una receta, de un saber hacer, de un conjunto de nociones y pasos que se utilizan independientemente del tema o fenómeno de estudio. Y me parece que al reducir la fenomenología a su aplicación metodológica, se corre el riesgo de que se imponga forzadamente la metodología al fenómeno. Y eso es algo profundamente contrario a los principios fenomenológicos. También se corre el riesgo de no permitir que la investigación se nutra y oriente por consideraciones ontológicas, epistemológicas y ético-políticas que constituyen a la fenomenología como una apuesta por un modo particular de ir al encuentro con los fenómenos. De esa manera, se puede llegar a asumir postulados ontológicos y epistemológicos, así como prácticas investigativas que inadvertidamente resultan incluso contrarias, como decía ahorita, a una praxis fenomenológica. Un ejemplo de eso puede ser el uso predominante de marcos teórico-categoriales preconcebidos, preestablecidos para el análisis del material recogido por medio de, entre comillas, una técnica fenomenológica. Eso podría comprometer las posibilidades de que el fenómeno encuentre un terreno fértil para que se muestre por sí mismo y no resulte distorsionado excesivamente por una actitud teorética. Entonces, en este proceso que viví de inmersión en la fenomenología, tanto en el terreno de la tradición filosófica como en el de su apropiación por parte de las ciencias sociales, llegué a sentirme con un brazo que intentaba sostenerse de la tradición fenomenológica y con otro brazo que procuraba aferrarse a las posibilidades de una puesta en práctica para una investigación, para mi investigación. Eso es lo que digo que se denomina un lugar de bisagra en el que me encontré situado y mi apuesta por el modo como he habitado ese lugar de bisagra la sintetizo en la idea que voy a abordar a continuación de un programa de investigación en fenomenología hermenéutica. Frente a la polisemia, entonces, del término de fenomenología, el sentido que le quise dar a mi apuesta es el de un programa, es decir, un entramado de consideraciones, de principios y orientaciones que podemos asumir como una manera de estar en un mundo con otros, es un modo de ser, y de ir al encuentro con las experiencias de los fenómenos sociales. Esta apuesta por un programa de investigación pretende mostrar que encarnar la fenomenología como una posibilidad para la comprensión de los fenómenos de investigación incluye aspectos técnico-instrumentales, pero no se limita ni se reduce a ellos. Hablar de un programa de investigación fenomenológico-hermenéutica implica abarcar consideraciones ontológicas, epistemológicas y ético-políticas, como decía anteriormente, que dan sentido y que orientan el proceder técnico-instrumental. Considero que esa es una manera de cuidar la fenomenología en tanto horizonte de posibilidades heurísticas para abrir caminos en el bosque de la investigación
que deben conectarse en cada caso con el modo de ser de quien la encarna y con el fenómeno que pretende mostrar comprensivamente. A propósito de esa labor de apropiación, quiero aclarar que al no ser un historiador de la filosofía, ni un erudito, ni un exégeta consumado, sino antes bien nada más que un aficionado, hablo desde mi apropiación de los autores a los que recurro para pensar problemas que me asombran, que me preocupan, que me conmueven, y antes de procurar una fidelidad absoluta, por ejemplo a Heidegger, ofrezco lecturas inspiradas de textos en los que encuentro orientaciones para pensar y configurar el programa de investigación que les estoy presentando, sin pretender clausurar posibilidades de interpretación, ni mucho menos. Y eso implica, por supuesto, permitirse ciertas licencias en la incorporación de la tradición con el fin de desplegar posibilidades y construir a partir de ella, aventurándonos, como diría Derrida, en una fidelidad necesariamente infiel. No se trata entonces de la pregunta de la propuesta de un programa de investigación acabado y definido, sino de una apuesta en construcción abierta a ser probada, discutida, complementada, profundizada, refinada y enriquecida a través del diálogo y la apropiación crítica y creativa, siempre en resonancia, insisto mucho en esto, con el fenómeno en cuestión, porque al tratarse de un programa no se limita a los fenómenos de los que me ocupo yo, que es los que les voy a hablar al final, que son los procesos de reintegración de excombatientes. Ahora, mm, la principal fuente de inspiración de la que se nutre este programa de investigación se encuentra en el proyecto filosófico que Martin Heidegger designó con el nombre, en el informe Nator, con el nombre de Hermenéutica Fenomenológica de la Facticidad, y que luego acotaría con el título de Hermenéutica de la Facticidad en su curso de 1923, Ontología Hermenéutica de de la Facticidad. Se trata de un proyecto filosófico que puede pensarse autónomo, cuyo valor y potencial no se limita a las contribuciones que puede ofrecer a una perspectiva genealógica del desarrollo de la problemática ontológica que va a exponer luego en Ser y Tiempo. Lo considero un proyecto autónomo. De hecho, este programa de investigación que propongo se erige a partir de la apuesta por radicalizar esta idea de autonomía del proyecto de una hermenéutica de la facticidad. Autonomía entonces ya no solo frente al proyecto de Ser y Tiempo, sino frente a las propias tematizaciones de Heidegger. Brevemente, ¿cuál es el leitmotiv, el motivo central del proyecto filosófico de una hermenéutica de la facticidad para quienes no estén familiarizados con ella? Podría decirse que este proyecto filosófico se articula a partir de dos núcleos indisolubles, un núcleo temático y un núcleo metódico, bajo la inspiración, entre otras, de la fenomenología de Husserl, la hermenéutica de la vida de Dilthey y la filosofía práctica de Aristóteles. Lo central de estos núcleos de la vida lo central de estos núcleos es la vida fáctica, en términos temáticos, y la actitud fenomenológica de simpatía hacia ella. Eso alude, por supuesto, a la correlación entre tema y método. El núcleo temático, es decir, lo interrogado, apunta al fenómeno de la vida fáctica, como la nombra en el informe Nator, o de la facticidad, como aparece en el curso del 23. Ese título del curso del 23 de Ontología, Hermenéutica de la Facticidad, da la clave para entender la manera en que Heidegger propone este preguntar. Y es que se trata de una interrogación ontológica por el carácter de ser de nuestro existir. Eso quiere decir que la dirección fundamental de la fenomenología hermenéutica, su modo de reducción, podría decirse, se orienta hacia el sentido o tejido ontológico de la vida fáctica. Formulado de distintas maneras, ¿sí? Hace referencia a las estructuras de la existencia, al cómo del ser, a la vida en su ser vivida, al aquí posible en cada ocasión, es decir, a los modos posibles de ser, de existir y su realización concreta e histórica en el trato con y en un mundo. De manera articulada,
el núcleo metódico del proyecto apunta precisamente al problema de cómo acceder adecuadamente a ese núcleo temático y cómo lograr aprenderlo, articularlo, analizarlo, interpretarlo, comprenderlo y explicitarlo conceptualmente sin caer en la objetivación propia de la actitud teorética. Retomando esa idea que enunciaba arriba de Derrida de una fidelidad necesariamente infiel, considero que las posibilidades de independencia del proyecto fenomenológico hermenéutico se encuentran precisamente en el desde dónde la vida fáctica será metódicamente investigada. Teniendo en cuenta que su modo de ser exige diversas perspectivas de estudio, lo que implica desbordar los cauces y ampliar los horizontes de las investigaciones heideggerianas. A eso me refiero con la radicalización de la autonomía del proyecto de la hermenéutica de la facticidad. Si reconocemos como punto de partida que ninguna investigación es capaz de agotar la riqueza de la vida fáctica y sus modos de realización, se abren infinitas posibilidades prácticas de estudiar diversos ámbitos ontológicos, quizás no solamente humanos, sino también no humanos y posthumanos. Lo que quiero resaltar con esto es que el carácter abierto y heurístico de la fenomenología hermenéutica, cuya demanda de independencia es inherente a la temática y el método que la configuran. Es decir, que se trata de una apuesta capaz de estallar enclaustramientos academicistas y de conectarse con una vida que se pone en juego a sí misma en un autocuestionamiento radical y constante, que es lo que Heidegger entiende en este curso por hermenéutica. Por este motivo, se trata de un proyecto que tiende a tomar forma de ensayo, de aproximación exploratoria, de indicación provisional de caminos que debemos andar y de desandar con otros, por supuesto, porque no pueden estar determinados de antemano. El compromiso al que invita la fenomenología hermenéutica tiene una consecuencia que a mi juicio resalta la radicalidad de este programa de investigación y lo posiciona en el terreno de una protodisciplinariedad antes que en una disciplina en particular o incluso más acá y más allá de una inter o de una transdisciplinariedad. Para este asunto me parece que resulta muy ilustrativo y provocador un conocido pasaje de Ser y Tiempo en el parágrafo 7, donde Heidegger dice, no se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada, sino al revés, de que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, podrá configurarse tal vez una disciplina. Entonces, posicionarse y habitar el terreno de la protodisciplinariedad implica tomar distancia crítica, y acá abro de nuevo comillas con Heidegger en Ser y Tiempo, tomar distancia crítica frente a todas las construcciones en el aire, a los hallazgos fortuitos, frente a la recepción de conceptos solo aparentemente legitimados, frente a las pseudopreguntas que con frecuencia se propagan como problemas, entre comillas, a través de generaciones. Ahora, la apuesta por la protodisciplinariedad no implica, por supuesto, ni aspira a reemplazar ni la disciplinariedad, ni la ni la transdisciplinariedad, ni a predominar sobre ellas, sino que busca entrar en diálogos recursivos desde los terrenos originarios, desde los terrenos fácticos en los que se sitúa la fenomenología hermenéutica, terrenos en los que se configuran y se consolidan en cierta medida esos campos temáticos, esos objetos de estudio, esos marcos comprensivos, esos horizontes interpretativos y explicativos y esos conceptos fundamentales que pueden llegar a orientar a las disciplinas y a las inter y transdisciplinas. De ahí esta apuesta por lo protodisciplinariedad. Ahora, es posible perfilar un horizonte metódico para una fenomenología hermenéutica de inspiración heideggeriana que se configura a partir de cuatro componentes que se copertenecen y se determinan mutuamente, que son estos. Sin embargo, te pediría, Andrés, que me digas cómo vamos de tiempo para ver si me puedo detener en ellos brevemente.
Por favor, detente, detente en ellos. Bien, Llevamos media hora, pero puedes extenderte. Yo te aviso si algo. listo. Porque creo que sí es importante ver cómo, digamos que estas intenciones empiezan a aterrizar en orientaciones metódicas. Entonces les decía que estos cuatro componentes se copertenecen y se determinan mutuamente. Empiezo hablando de la reducción. La reducción se trata de un ejercicio intencionado de reconducir la mirada, una mirada fenomenológica desde el objeto, desde el ente, desde la categoría que tenemos, que ya una disciplina nos prefigura y nos habla de la mente y la mente se entiende así, o nos habla de la personalidad y la personalidad se entiende así. Se trata de reconducir la mirada fenomenológica hacia los modos de ser o de estar siendo en la vida fáctica, hacia el existir, hacia la diversidad de formas concretas como habitamos fácticamente mundos cotidianos, hacia los modos en que experienciamos los fenómenos en una situación hermenéutica concreta, para que puedan ponerse en descubierto y pueda llegarse a una posible tematización. Y eso implica una actitud de simpatía por la vida y la disposición a encontrarnos con lo extraño en lo que nos resulta más familiar y como una invitación a estar maravillados ante los mundos cotidianos. Y eso en mi investigación fue determinante, porque yo me situaba, esta situación hermenéutica, estamos situados, y ahorita voy a hablar de eso, en el campo de las transicionalidades políticas, en el campo de la reintegración de excombatientes, y es un campo profundamente atravesado por discursos que objetivan, discursos legales, y hay discursos que objetivan generalmente de una manera bastante fuerte, son los discursos jurídicos, los discursos legales que construyen estas categorías de sujeto jurídico. Entonces es un campo profundamente atravesado por la objetivación del otro y más aún, por ejemplo, de los excombatientes. Entonces está apuesta por reconducir la mirada más allá de la categoría excombatiente hacia los modos de ser, a los modos de experienciar un proceso de reintegración fue determinante para abrirla y abrir las posibilidades de comprensión. Ahora, la deconstrucción o destrucción quiere decir lo siguiente, este propósito del que vengo hablando con la reducción, este propósito de la fenomenología hermenéutica de procurar un adecuado acceso a los fenómenos y a las experiencias, requiere paralelamente de una labor que contribuya a mantenerse alerta y a despejar este modo de acceso de comprensiones ajenas e impuestas. Se trata de un abrirse paso hacia los fenómenos, un despejar que no implica eliminar o descartar prejuicios, sino apropiárselos fenomenológicamente, de manera que no los aceptemos de forma inconsciente y acrítica, condicionando de esta manera nuestro ir al encuentro con los fenómenos que queremos comprender. Entonces, hacernos cargo de la situación hermenéutica, que es a lo que se apunta con la deconstrucción, implica dar cuenta del modo como interrogamos y comprendemos los fenómenos a partir de lo heredado por la tradición y su transmisión de preguntas, respuestas, significados, comprensiones, conceptos, teorías, metodologías, valores, etcétera. Lo cual a mi juicio y según mi experiencia tiene un enorme potencial para abrir las ciencias sociales. Cuando les hablaba al principio de mi experiencia de aburrimiento, tenía que ver con cómo ya me había situado en una tradición que me estaba diciendo cómo voy a responder mi pregunta de investigación. Ya sabía cómo iba a comprender el fenómeno de la reintegración, entonces necesitaba abrir de nuevo la investigación. En este punto quiero resaltar el alcance ético-político de la fenomenología hermenéutica. La hermenéutica, en tanto cambio de actitud que irrumpe en la cotidianidad, ¿sí? La praxis hermenéutica irrumpe en la cotidianidad, transformando nuestra actitud. Tiene por tarea hacer visibles las orientaciones desde las cuales existimos, comprendemos, interrogamos e investigamos nuestros mundos. Implica evidenciar las interpretaciones habituales y actuales desde las cuales cotidianamente la vida fáctica habla de sí misma, consigo misma,
en una apropiación crítica de ese horizonte de sentido que siempre ya está dado en el encuentro con esas facticidades. Cito aquí rápidamente una frase de Heidegger en el curso del 23, dice: hacer el existir propio de cada momento accesible en su carácter de ser al existir mismo. Esta es la labor de la hermenéutica, hacer el existir propio de cada momento accesible en su carácter de ser al existir mismo, de comunicárselo, de tratar de aclarar esa alienación de sí mismo de que está afectado el existir. En la hermenéutica se configura para el existir una posibilidad de llegar a entenderse y de ser ese entender. El tema de la investigación hermenéutica es en cada ocasión el existir propio, cuestionado, justamente por ser hermenéutico, acerca de su carácter de ser, con vistas a configurar una atención a sí mismo bien arraigada. Fin de la cita. Me atrevo a afirmar que la fenomenología hermenéutica o hermenéutica de la facticidad es un proyecto inherentemente ético-político. Este proyecto sugiere que el hermeneuta debe favorecer que la existencia misma se apropie de sus posibilidades de existir, que efectúe su propia interpretación. Y el trabajo de la hermenéutica debe favorecer que la existencia sea capaz de pensarse, de determinar su orientación vital fundamental y liberarse de esas interpretaciones alienantes que constriñen su estar en un mundo con otros. Esto fue para mí fundamental en mi acercamiento ético, mi orientación política, en mi investigación con los excombatientes. Se trata de un proyecto que pretende reivindicar la capacidad de resistencia y de transformación de una facticidad que aspira a despertar y reconquistar la existencia para sí misma, a través de ejercicios de deconstrucción de las interpretaciones que la mantienen en un estado de adormecimiento y evitación de sí misma, signada por esos dictámenes del se dice, de los ismos, de la opinión pública. Se trata entonces de la apuesta por seres que tienen la posibilidad de tomar la facticidad en sus manos y que pueden estar ahí con otros donde se toman las decisiones fundamentales que le van a su ser, pero que la mayoría de las veces estamos finalmente en otra parte, distraídos, lejos de nosotros mismos. Esa apuesta ético-política inherente a la fenomenología hermenéutica encuentra resonancias en las propias apuestas de las ciencias sociales críticas en pro del develamiento de esas lógicas de alineación y del empoderamiento de los sujetos y las comunidades. La construcción tiene que ver con lo siguiente, esa reconducción de la mirada hacia el ser de la vida fáctica, que es la reducción, precisa de una proyección de los fenómenos y las experiencias sobre su estructura de sentido. Ese proyectar es designado en el marco de la fenomenología hermenéutica como construcción. La construcción se traduce entonces en la praxis de hacer experiencia de los fenómenos y su sentido. Hacer experiencia de implica procurar formas de inmersión en las experiencias de los mundos cotidianos que permitan atenernos a los modos concretos como los fenómenos aparecen a un determinado mirar con otros y a cómo estos fenómenos son experienciados en cada caso. Esa era mi pregunta. ¿Cómo es experienciada un proceso de reintegración? La inmersión es una apuesta por poner en práctica modos de absorción ateórica en las experiencias de los fenómenos, tal como podemos sorprenderlas en cualquier instante del existir cotidiano y procurar recoger, describir, explicitar y tematizar lo que se experiencia y cómo se experiencia fácticamente. Y aquí quisiera apuntar algo particularmente relevante para las ciencias sociales y es el rol dual de la fenomenología que permite y que remite a la vocación de prestar atención tanto a la experiencia individual e idiosincrática como a los cambios y permanencias sistemáticas en las estructuras de la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la heterogeneidad de las experiencias debe estudiarse en su particularidad, en el contexto singular de una vida individual y de la forma en la que cada persona vive un determinado fenómeno, y también que es posible identificar aspectos propios de la estructura global de un tipo de experiencia, que pueden aplicarse a múltiples casos o a todos.
No obstante, en esto no sobra insistir, las experiencias particulares no pueden ser simplemente extraídas y luego descartadas en favor de una generalización. Y por último, en este horizonte metódico, la corroboración. La creatividad conceptual en los ejercicios de construcción, que es lo que veníamos hablando, demanda una permanente revisión, contrastación, corroboración y transformación de los conceptos que utilicemos con el fin de refinar cada vez más su potencia indicativa y mostrativa. ¿Cómo es posible, hago la pregunta, cómo es posible conseguir cierto grado de seguridad fenomenológica sobre la estructura de sentido que intuimos en las experiencias de los fenómenos que aspiramos a comprender? ¿Cómo es posible ese grado de seguridad? Aquí la estrategia por antonomasia es la acreditación y el aseguramiento del suelo fenomenológico de los conceptos y de las interpretaciones por medio, como diría Heidegger, de la atestiguación. Lo que se busca con eso es planificar los conceptos y las interpretaciones en permanente encuentro y diálogo con las experiencias cotidianas situadas, con las facticidades, que son las que son capaces de vivificar, de confirmar, de matizar, transformar o incluso rechazar del todo nuestras comprensiones sobre las estructuras de sentido. Entonces, esa atestiguación, digamos que la estrategia por antonomasia, pero otra estrategia que se articula muy bien con con la anterior es la corroboración intersubjetiva. Y esa apunta a que las descripciones, los análisis, la creación de conceptos y las interpretaciones no tienen que ser ni deben ser producto exclusivo del trabajo solitario, quijotesco, de un solo investigador. Eso quiere decir que la estructura de sentido puede ser investigada, descrita, interpretada, revisada, problematizada y corroborada de manera intersubjetiva. O sea, se trata de realmente de una apuesta por la construcción colectiva y horizontal de conocimiento. Y una última estrategia que resaltaría tiene que ver con la repetición reflexiva y autocrítica. Lo que se pretende con esa estrategia es incorporar los hallazgos de una investigación en el movimiento permanente de la crítica deconstructiva. Es decir, tratar las interpretaciones que producimos sobre un fenómeno como tratamos la tradición heredada en ese componente de construcción. De manera que puedan entrar a ser parte de la situación hermenéutica en la que nos encontramos y desde la cual vamos al encuentro con los fenómenos. En ese sentido, la fenomenología hermenéutica exige una adecuada y continua reapropiación crítica de sus contenidos. Sí, es necesario repetir una y otra vez los análisis, las interpretaciones que ya alcanzamos sobre la base de nuevas experiencias o de otras aproximaciones a experiencias ya estudiadas, y esa labor debe permitir alcanzar mayores niveles de precisión, incorporar nuevos matices, nuevos lugares, direcciones y horizontes para ese curso del mirar, ¿no? Heidegger habla del curso del mirar. Bien, paso ya al último punto, que es mi camino con la fenomenología hermenéutica, con algunas consideraciones de contexto para el abordaje de los procesos de reintegración. Primero, les presento muy rápidamente, aunque ya he dado algunas indicaciones, el diseño de la investigación. El objetivo de la investigación fue comprender los modos del existir fáctico, o sea, las facticidades, el estar siendo en un mundo con otros, comprender los modos de existir fáctico que se muestran en las experiencias de excombatientes y profesionales reintegradores enmarcadas en los mundos de la vida cotidiana del proceso de reintegración especial de justicia y paz. Ya daré otros elementos de contexto para entender la parte final del objetivo. En otras palabras, me interesaba comprender, como les dije anteriormente, cómo es para un excombatiente experienciar su proceso de reintegración y cómo es para su profesional reintegrador o reintegradora la experiencia de acompañar ese proceso. Con esta investigación lo que quise fue llevar a cabo una lectura crítica del escenario transicional de justicia y paz a partir de un mirar
matizado por las experiencias vividas por quienes han sido objeto o han sido ejecutores de la política de reintegración en la cotidianidad de sus encuentros y sus desencuentros con el entramado transicional. Y eso incluye el interés por explicitar los modos como los coparticipantes de esta investigación se posicionan respecto de sus facticidades y de las situaciones hermenéuticas en las que se encuentran situados. Se trató de una investigación orientada por un diseño cualitativo, emergente, flexible, situado en la escala de la cotidianidad, sin desconocer las articulaciones con otras escalas, como lo global se hace local y lo local global. Conté con la enorme generosidad de 8 excombatientes de grupos de autodefensa o llamados paramilitares, 4 de ellos excomandantes, 4 de ellos, digamos, de rango de patrullero, y 11 profesionales reintegradores y reintegradoras, todas vinculadas al proceso de reintegración especial en la Agencia Colombiana para la Normalización y la Reincorporación. Voy a profundizar entonces en este contexto histórico-político de la investigación y en esto que yo ya denomino el pluriescenario transicional. Como ustedes bien saben, una de las características más recurrentes del conflicto colombiano ha sido la búsqueda de paces negociadas con los distintos grupos armados ilegales. Las agendas de distintos gobiernos, casi ningún gobierno ha dejado de hacerlo, incluyen la implementación de procesos transicionales de desarme, desmovilización y reintegración, o al menos de políticas de sometimiento para bandas criminales a las que no se les reconoce, digamos, el estatus político beligerante como actores del conflicto. Quizás ustedes no lo sepan, pero Colombia es el país del mundo con mayor tiempo, experiencias y programas de DDR aplicados en secuencia o en simultaneidad y de acuerdo con varias modalidades. Somos la experiencia mundial en DDR más prolongada y diversa. Y eso responde a una dinámica circular de paces parciales que no logran cerrar el conflicto armado, que no logran dejar atrás las distintas formas de violencia, que no logran ofrecer las garantías necesarias para la no repetición y que se enfrentan a la persistencia de economías ilegales, de conflictos estructurales y a la irrupción permanente de nuevos o de reciclados actores armados. Eso ahorita lo estamos viendo desafortunadamente con mucha claridad. Esa dinámica histórica de la búsqueda de paces negociadas en el marco de un conflicto armado y de múltiples formas de violencia que persisten ha configurado un panorama muy complejo de múltiples y simultáneos escenarios, modelos, procesos, discursos, registros, prácticas, instancias e instituciones transicionales. Eso es lo que yo denomino un pluriescenario transicional. De manera simultánea conviven múltiples escenarios transicionales. Entonces, en Colombia cohabitan, se experiencian además estos múltiples escenarios transicionales y eso implica distintas transicionalidades. ¿Sí? Por lo menos ahorita está operando todavía el proceso de justicia y paz y toda su institucionalidad que fue el marco para la desmovilización de los grupos paramilitares, opera el sistema integral derivado de los acuerdos de paz con las FARC, está operando desde mediados de los 90 un marco jurídico para la desmovilización individual y eso genera un proceso distinto, estamos en negociaciones con el ELN, con las disidencias, es un panorama sumamente complejo y son distintas apuestas, distintos caminos para materializar la promesa de una sociedad capaz de dejar atrás las distintas formas de violencia como expresión de las conflictividades sociales y como alternativa para gestionarlas. Entonces los procesos de reintegración de excombatientes, que además ahí también hay una polisemia, porque según el proceso en el que estén, se habla de reincorporación, se habla de reintegración, se habla de reinserción. Son procesos que están asociados a expectativas, que están asociados a posibilidades que se abren y posibilidades que se cierran de acuerdo con el escenario transicional que se habita. Y el escenario transicional en el que se situó mi investigación tiene la denominación, como les venía diciendo, de justicia y paz.
que es el denominado proceso de reintegración especial en el marco de la institucionalidad, que promueve la reintegración de las personas que se postularon a la Ley 975 de 2005, que es la ley de desmovilización de los grupos paramilitares o de autodefensas, una vez recobran su libertad efectiva, porque como les digo, los procesos tienen sus propias particularidades. Mientras las FARC estuvieron digamos, se concentraron en unas zonas veredales de transición y tuvieran la posibilidad de participar en escenarios comunitarios con sus familias y todo lo demás, los grupos paramilitares, para los altos mandos y para los responsables de crímenes de lesa humanidad, tuvieron que pagar mínimo 8 años de cárcel hasta más. Entonces, eso configura diferencias sustanciales en la manera de llevar a cabo los procesos, entre otras diferencias que irán apareciendo más adelante. El carácter especial del proceso de justicia y paz corresponde a las siguientes características de la población. Uno, haber tenido injerencia o mando en la toma de decisiones al interior del grupo armado, que es lo que se conoce como mandos medios y altos. Dos, haber cometido delitos graves y o crímenes de lesa humanidad. Tres, contar con la experiencia de varios años en cárcel. Cuatro, continuar con procesos y audiencias judiciales que dificultan el desarrollo regular de la ruta de reintegración. Después de más de 15 años, ellos todavía tienen que ir a audiencias y tienen que ir de manera obligada. A veces se demoran un día entero, una semana entera, un mes en ese proceso de audiencias. Y eso, por supuesto, como entenderán, interrumpe cualquier proceso cotidiano de trabajo y de otras prácticas. Bueno, presentan altos niveles de riesgo para su seguridad y tienen restricciones significativas a sus derechos económicos y políticos. Sí, con los grupos paramilitares no se negoció, como si se hizo con las FARC, una representatividad política, la posibilidad de ser elegidos y elegir. Muy bien, ahora me voy a concentrar en una consideración sobre la apuesta estética, porque quienes leyeron los documentos que le compartí a Andrés se encontraron con unos diálogos. ¿Por qué escribir diálogos desde lo que se denominó en la investigación el limbo de la reintegración? Entonces, recuerdo que el objetivo general de la investigación inicia con el verbo comprender, que alude a la idea de comprensión común, hacer la experiencia de y procurar que otros encuentren insumos para hacerla. Mi objetivo con utilizar el verbo comprender no era solo un objetivo, digamos, epistemológico cognoscitivo de explicar, de interpretar, sino de hacer la experiencia y procurar que quienes leyeran el documento pudieran también tener insumos para hacer esa experiencia. El objetivo de comunicar cómo ha sido la experiencia de unos y otros en la cotidianidad asediada del limbo de la reintegración se convirtió para mí en el mayor reto que experiencié en todo mi camino doctoral, y sentí que el modelo de estructurar lo que tradicionalmente puede considerarse como una tesis digna de un doctorado me iba a presentar muchos obstáculos, más obstáculos que oportunidades para ofrecer un diálogo experiencial. Me refiero con esto a la apuesta tradicional para la presentación de resultados y la discusión bajo el modelo de intercalar las voces, ¿no? Por un lado, una voz de los participantes se intercala con la voz del investigador y con la literatura académica. Yo sentí que ese modelo podría llegar a comprometer considerablemente la potencia comunicativa de los diálogos. Y en ese marco del posicionamiento estético, estilístico y el objetivo de favorecer que quien lea los diálogos entre en la situación y en la dinámica de comprensión, la apuesta consciente fue por procurar experiencias de epifanía. Por epifanía me refiero a que el fenómeno mismo y su sentido aparezcan, se muestren, se experiencien en todo su esplendor, que se dé la ocurrencia de la cosa misma que uno está tratando de comprender. Mi pretensión fue que los diálogos tuvieran ese carácter de epifanía, que fueran en sí mismos la ocurrencia de la experiencia, que la provocaran. Y otra razón de haber construido los diálogos, como lo hice, y de haberles dado ese nombre, se encuentra en la idea de que las narrativas no solo son representacionales, sino presentacionales y constitutivas. De manera que los diálogos buscan favorecer tanto momentos de aparición de la experiencia, la epifanía,
como de configuración de subjetividades en el encuentro y en el diálogo que propicia la lectura. Me refiero a la posibilidad de una constitución del lector como sujeto espectador-actor de un fenómeno que lo convoca y que le demanda un ejercicio de corresponsabilidad. A mí me interesaba que quien leyera esos diálogos, como mínimo, se incomodara, se molestara, por decirlo menos. Por todo esto que vengo diciendo, la escritura no podía resultar sintética, taxonómica, tipológica, ni adoptar esa forma tradicional de la presentación de resultados y de la discusión, sino que debía ser experiencial en sí misma, siendo coherente con la formulación misma del programa de investigación en fenomenología hermenéutica. De lo que se trata es de asistir a un drama del pensamiento escrito con tinta existencial y de ser cómplices, de ser solidarios con su manifestación, entrando simpáticamente, digo yo, en el juego de la comprensión. Hacia allá iba la invitación de los diálogos. Por último, voy a cerrar con algunos hallazgos fenomenológico-hermenéuticos de la investigación de lo que denominamos facetas del limbo transicional y su cotidianidad asediada. Y voy a hablar en primer lugar del éxtasis tempóreo en el limbo transicional. Aquí ya estoy mostrando un ejercicio fenomenológico de sacar a la luz ciertas estructuras que se pudieron evidenciar en las experiencias de vivenciar un proceso de reintegración. Lo que denomino como el limbo transicional se articula a partir de la vivencia de una temporalidad caracterizada por lo siguiente. Primero, primero no en términos de secuencialidad, sino en términos temáticos. Un futuro que en su vivencia oscila entre dos modalidades del existir fáctico. Por un lado, la esperanza y la tensa expectativa ante el advenimiento y cumplimiento de la promesa transicional. Ese futuro que habitan está configurado a través de esa esperanza de una promesa, que se cumpla una promesa transicional por la cual decidieron dejar las armas. Y esa promesa debía llevar a la clausura del propio escenario transicional y de sus procesos. Si el escenario transicional parece eternizarse, ahí es donde se empieza a configurar el limbo, porque la promesa transicional incluye la propia clausura del proceso y del escenario. Incluye también la correspondiente redención. Esto es una categoría muy presente, la posibilidad de redención y de una vida nueva en paz y reconciliación. El dispositivo transicional va a concretar, al menos de forma inicial, esa esperanza como una promesa de un existir fáctico distinto. Con esa promesa del porvenir se abre la temporalidad que va a caracterizar el espacio-tiempo transicional de la reintegración y que se va a configurar en esa dialéctica entre esperanza y desesperanza o resignación, que es el otro componente. Una resignación atribulada frente a la posibilidad abrumadora de que el cumplimiento de la promesa transicional nunca vendrá. Pues les parece a estas personas con las que conversé que han sido arrojadas a un limbo más allá de toda gracia redentora, no tanto a nivel espiritual, que también, sino a un nivel social, comunitario y político. Experiencias de frustración y desesperanza producto del despliegue indefinido de escenarios transicionales como la cárcel, que inicialmente les prometieron que máximo 8 años y muchos de ellos duraron 10, 12 años o más. Experiencias de frustración en este sentido, experiencias de un despliegue indefinido, decía, de los escenarios transicionales como como la cárcel, que se extiende después cuando ellos salen, y muchos de ellos salen, por ejemplo, con brazalete electrónico, que dicen ellos es la experiencia de una cárcel que no termina, que me acompaña cada día, que la veo en mi pierna, y es la extensión indefinida, como les contaba, de las audiencias judiciales. Ellos, una expresión muy común es, yo creo que con la tumba va a terminar este proceso. Entonces se trata de la vivencia en el presente de un futuro tan incierto como anhelado,
en un cruel aún no, quizás pronto, quizás nunca. Ese futuro, esa vivencia del futuro, por eso hablo de un éxtasis temporio, se articula con una vivencia de un pasado que se presentiza, que retorna de forma permanente, mecánica, compulsiva y obligatoria para ser versionado en las audiencias judiciales y de esa manera ser puesto a disposición de los requerimientos del dispositivo transicional de sus instituciones y sus agentes. Es un pasado que constantemente se está repitiendo, versionando hasta la saciedad, hasta que ellos mismos dejan de reconocer qué era verdad y qué no. Y por supuesto eso tiene consecuencias para la verdad histórica, de las cuales ahorita no me podría detener. Y ese pasado y ese futuro, esas vivencias se articulan en la vivencia de un presente que por la dinámica temporia entre pasado y futuro adquiere una tremenda densidad que lo invade y lo lleva a que sea experienciado como un momento indefinido, incierto, incontrolable, en el que parece que se encuentran estancados y poco a poco se va instalando la idea de haber sido condenados a una especie de cadena perpetua. En ese presente se demora, ahí juego con la palabra demorar en términos de un morar, pero un morar que se demora. En ese presente se demora el limbo transicional y lo transicional como tal pierde su carácter excepcional, porque en su propia, si ustedes miran tan solo la palabra transicional, tiene un carácter que da la idea de algo pasajero, pero se pierde ese carácter de excepcionalidad y se consolida como la regla, como una transicionalidad permanente, un limbo. En la expresión todavía estamos en la mitad de todo, que es una expresión dicha por uno de ellos, esa mitad remitiría a la instalación del fenómeno del limbo en la experiencia de la cotidianidad transicional, instalados en la desilusión frente a esa promesa. Habitar el limbo conlleva una experiencia de exclusión, de ser arrojado a demorar, no lugares de invisibilidad, a ejercer posibilidades del existir fáctico en las que el modo de estar en un mundo con otros es el del fantasma. Los fantasmas del limbo transicional cargan con la marca de un estigma que no desaparece y que se encuentran detenidos en la espera de una redención prometida que no adviene. En esa dinámica temporia, el espacio-tiempo transicional será experienciado por parte de quienes lo habitan, de distintas formas y en distintos niveles, a la manera de un limbo signado por la insolvencia de la promesa transicional. Con esto termino diciendo o abordando el último fenómeno que quiero mostrar de la consistencia y la solvencia del fenómeno de la reconciliación, porque así como se da habitar este limbo temporio, paradójicamente y de manera simultánea también se habita la posibilidad de una consistencia y una solvencia de la promesa transicional en el fenómeno de la reconciliación. El trabajo de acompañamiento por parte de los profesionales de estas instituciones de reintegración se orienta a deconstruir una facticidad bélica y a favorecer la emergencia y consolidación de una facticidad para la paz y la reconciliación. Esa facticidad emergente comienza a confrontar los fundamentos de la facticidad bélica y de la gramática del mundo configurada en torno al grupo armado. En ese transitar de las facticidades en el marco del limbo transicional, el fenómeno que se muestra con mayor consistencia es el de la reconciliación. Esta consistencia está soportada en experiencias, por ejemplo, de retorno al hogar, un retorno que para los excombatientes de los grupos paramilitares está bastante limitado porque ellos por ley no pueden acercarse, pernoctar, vivir en los lugares donde se encuentran las víctimas, donde ellos operaron, pero en muchos casos esos mismos lugares son los lugares donde nacieron, criaron, tienen sus familias, entonces uno de ellos me decía, mire, es que con quitarnos la posibilidad de ir allá, no solo me quitaron la posibilidad de libre movimiento por el país, sino que me quitaron la esquina donde me tomaba el tinto, el río donde me bañaba, la posibilidad de celebrarle el cumpleaños a mi mamá, que está muy viejita y no se puede trasladar a Bogotá. Entonces, bueno,
Pero más allá de eso, la consistencia de la reconciliación tiene que ver con esas posibilidades de retornar al hogar, de reencontrarse con los seres queridos, de construir y consolidar vínculos, de redescubrir aspectos propios de una facticidad prebélica, que eso fue muy interesante escuchar cómo se conectan ellos con su historia antes del grupo armado y cómo la redefinen en el marco de un presente. Se conecta también con la gestación de sueños por cumplir y de un mutuo reconocimiento también con las víctimas y de perdones solicitados y otorgados. La reconciliación llega incluso a ser puesta como el objetivo último del proceso transicional, otorgándole mucho mayor significado que a la noción de paz. Hay una distinción de grados o niveles de reconciliación con ellos mismos, por ejemplo, por el tiempo perdido, por el dolor causado, con los seres queridos, con las víctimas, incluso con quienes fueron sus enemigos en el marco del conflicto armado y entre distintos sectores de la sociedad colombiana con el fin de cortar los ciclos intergeneracionales de la violencia. Las experiencias de reconciliación pueden impulsar y sostener el compromiso singular de desarticular facticidades bélicas y de configurar facticidades posbélicas para la paz y la reconciliación cotidiana. Para que la noción de reconciliación adquiera consistencia existencial, resulta en muchos casos fundamental la dimensión espiritual del fenómeno, así como su despolitización en un sentido mediático electoral, trascender los límites del propio dispositivo transicional que puede llegar a imponer, pues, paradójicamente, límites a lo más importante del proceso que es la reconciliación. En la apertura y concreción de posibilidades para la reconciliación en sus distintas facetas se conjura la insolvencia de la promesa transicional y acontece el advenimiento de la redención transicional. El fenómeno de la redención transicional encuentra en las experiencias de reconciliación la potencia para desafiar y transgredir la temporalidad propia del limbo transicional y su asedio cotidiano. Frente a una temporalidad suspendida y despojada que posterga indefinidamente el cumplimiento de la promesa, las experiencias de reconciliación instauran otra temporalidad que se inscribe en el orden del acontecer en el aquí y el ahora de las cotidianidades. El tiempo de la reconciliación no es un tiempo por venir, sino que este es su tiempo. Esas experiencias de reconciliación actualizan y efectúan la promesa, le dan solvencia, es decir, un tener la capacidad de cumplir con las obligaciones y el encontrarse libre de deudas. Hacen suceder también la transicionalidad y permiten que la paz se encarne en la cotidianidad de los encuentros, de los vínculos, de las posibilidades y las oportunidades que se materializan. En el acontecer de la reconciliación, la redención transicional no es promesa, sino acto. Es epifanía de la reintegración. Entonces aparece ante nosotros como un llamado al compromiso con el ejercicio de nuestra corresponsabilidad, la idea de que el cumplimiento de la promesa de redención transicional es una tarea que nos interpela y nos convoca, que tenemos por hacer, que este es su tiempo y que aún hay tiempo. Y cierro con este fragmento de uno de los diálogos, en donde uno de mis participantes me comentaba un caso muy doloroso en una versión libre donde él reconoce el crimen de un hijo, estando presente el padre y sus hermanos. Y en un momento después de reconocer, de ver el dolor de la víctima, narrando su historia, fue el caso de un hijo, cuenta él, que lo matan de una manera terrible. El día en que su padre estaba cumpliendo años, este hijo sale de su casa, se va por el ponqué para celebrarle el cumpleaños a su padre y nunca regresa con vida. Este excombatiente, excomandante, rompe en llanto cuando está reconociendo el dolor que le causó a las víctimas y se encuentra con la respuesta de, del padre que le dice al juez, al fiscal: señor juez, ¿puedo darle un abrazo? En ese momento en el diálogo yo recuerdo el encuentro entre Príamo y Aquiles, ¿no? Cuando Príamo besa las manos de Aquiles, las manos que le quitaron la vida a su hijo. Y entonces la pregunta fenomenológica ahí fue la siguiente: ¿cómo se siente un abrazo de esos?
Y la respuesta de Álvaro fue, es un tema superior. No sé, mano. Uno dice, puta, los que creemos en Dios, creo que esa es la manifestación de Dios. Entonces, esto es muy, muy grande, supera cualquier cosa. Es lo que voy a manifestar, es como literal, es como si su Dios en el que usted crea lo abraza. Y esa es la epifanía de la reconciliación, la epifanía de la solvencia de la promesa transicional. Muchas gracias por su atención. Ay, querido Alejandro, nuevamente muchísimas gracias por esta, pues por aceptar esta invitación, pero sobre todo yo sí te quiero agradecer de verdad por hacer esta investigación y por escribir un texto tan bello que tú dices, bueno, el objetivo era, digamos, fomentar la epifanía a través de estos diálogos y, y yo quiero decirte que lo lograste, es decir, ahora escuchándote, de alguna manera no puede uno dejar de sentir uno en la garganta o no puede uno dejar de tener los ojos humedecidos ante lo poquito que contaste de la experiencia, digamos, tan dura que nos convoca. Eh, y, y leyéndote, cuando lo hice, digamos que no pueda dejar de llorar en algún momento. Entonces, verdaderamente creo que encontraste una forma de expresión que logra su cometido de hacernos asistir al fenómeno, de verlo y de verdad que yo te agradezco por hacer esta investigación, por tomar los riesgos que tomaste haciéndola y bueno, me quedo corto expresando la admiración que tengo por el trabajo que realizaste y el compromiso existencial, ético y político que supuso ese trabajo. De verdad que me quito el sombrero y te agradezco, de verdad, como colombiano, como profesor, como ciudadano, muchísimas gracias por hacer esta investigación, Alejandro querido. Interesante. Y Andrés, porque fuiste cómplice de este arduo camino, me acompañaste en él, entonces mi agradecimiento es para ti también compartido, por supuesto, y sobre todo aprovecho el espacio, el agradecimiento para las personas que con tanta generosidad me donaron sus historias y sus experiencias y pudieron conectarse con la apuesta de la hermenéutica de la facticidad de generar estos encuentros para contribuir a que esas facticidades se apropien de sí, transformen esas facticidades que digamos que las constriñen a esa insolvencia de la promesa y esos limbos. Muchas gracias a ustedes y por escuchar. Bueno, quiero invitar a las personas que se encuentran con nosotros aquí en sala, a las personas que también están en la sala de Zoom, que quieran participar, a levantar su mano, a hacer algún comentario. Algunos de nosotros hemos leído para esta sesión algunos fragmentos de tu tesis. Si quieren comentar algo, hacer una pregunta o dar alguna retroalimentación a Alejandro, pueden hacerlo libremente. Mm, yo quisiera expresar, digamos, mientras alguien se anima, una idea y es que como que tú logras hacernos entender con esto algo que es muy difícil de transmitir en una carrera de filosofía enseñando la hermenéutica de la facticidad de Martin Heidegger. Siento yo que el mensaje es que se trata justamente de nuestra propia facticidad, que es justamente la que tenemos que asumir y de la que constantemente escapamos, no solo porque estemos en medio, digamos, de medios de comunicación, sistemas jurídicos que en cierta forma oscurezcan o medien conceptualmente esas posibilidades de experiencia, eh, sino porque, bueno,
bastante difícil asumirnos como colombianos en esa experiencia de una promesa que también nos hicieron y que heredamos y que nos tocó vivir. Pero tú logras verdaderamente, creo yo, hacernos ver que no se trata de la facticidad de nadie más, sino de la nuestra. Y, y se trata de entrar en ella. Y en cierta forma, quizás hasta la propia filosofía es una forma de escape, una filosofía profesional, académica y que enseña incluso la propia hermenéutica de la facticidad, no entra en su facticidad. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, no sé si quieres decir algo al respecto. No, claro que sí, precisamente es un llamado que no lo deja inmune a uno, que digamos, si uno asume la radicalidad de esta apuesta metódica, entiende que el llamado lo tiene que atravesar a uno y que uno tiene que estar puesto ahí en toda su situacionalidad, en toda su humanidad y que parte de la comprensión profunda de los fenómenos parte de cómo me impactan y cómo me afectan y cómo me desconfiguran y por supuesto que yo no solo aburrimiento en ese proceso, que fue la única emoción un poco de la que hablé, sino que sentí también profunda rabia por momentos, incomodidad, angustia, alegría, me conmovieron hasta sí, hasta el tuétano, como se dice. Entonces creo que esto hace parte de un ejercicio genuino de lectura de las facticidades, de manera siempre relacional, porque si entendemos que estas facticidades son seres en un mundo, no podemos seguir con esa pretensión que nos ha atravesado en la historia de las ciencias humanas y sociales de la modalidad del dualismo sujeto-objeto. Cuando entendemos que esa relación con ese fenómeno es de sujeto a sujeto, ahí la disposición necesariamente nos atraviesa en nuestra situacionalidad. Cuando abandonamos esa pretensión de ser el Dios que ve y representa, pero no es visto y no es representado, ¿no es cierto? Y nos asumimos con que lo que estoy tratando de comprender también me está tratando de comprender a mí, también me refleja muchas cosas. Hubo cuestionamientos profundos a mi propio sentido de vida, de mi propio existir, a partir del encuentro con esas facticidades. No solo en el nivel político de mi compromiso con contribuir desde la corresponsabilidad a darle solvencia a esa promesa, que siento que parte del compromiso político de este trabajo, de esta investigación, era algo tan sencillo como decirles sus vidas, sus existencias, sus experiencias importan, me atraviesan y me importa que se conozca. Entonces pasa por esos distintos niveles, estoy de acuerdo con eso que resaltas de la importancia de una hermenéutica facticidad que nos atraviesa en nuestra propia singularidad y nuestros propios proyectos. Sí. Bueno, nuevamente invito a las personas que nos acompañan, tanto aquí como en Zoom, a animarse a hacer algún comentario, a compartir un poquito su experiencia de lectura. eh, en fin, no sé, chicos, chicas. David, por favor, habla duro para que el micrófono alcance a captarte, por favor. Yo no es nada como teórico, sino más bien como en cuanto al momento, pues como en la entrevista. Si al momento, pues como de entrevistar a cualquiera de los sujetos, sea, pues, que esté reingresando, que esté en la ayuda, pues si ellos tenían como también estos conceptos, pues como si también tenían una concepción teórica o era también, claro, me imagino que desde la espontaneidad, pero también como si, pues porque también está como esa apuesta, ¿cierto? Como de que ellos qué tan inmersos también estaban como en el estudio, pues hablaban y decían lo que sentían y era muy personal y también íntimo y pues muy dialéctico, una conversación es también algo muy espontáneo que se vive en un tiempo y un espacio. Y llevarlo como, pues también como ellos saber que como que lo acaban a decir va a ser objeto de estudio, por así decirlo, de que va a ser compartido, todo eso, pues como ellos qué tan partícipes o que, pues como que, sí, porque es un trabajo, lo pregunto porque es,
un trabajo pues que es cierto, nace de ti, pero es gracias a ellos y es gracias a, pues, sí, a la libertad que ellos también se dieron. Pero esa libertad, así como es, ¿qué tan limitada está ante lo académico y lo personal? No entender, como ellos qué nociones tenían así como de la academia, qué alcances tenían, no entender. Sí, sí, me encanta esa pregunta, muchas gracias por hacerla, porque eso me permite hablar de muchas cosas. Primero, algo que quiero aclarar que da contexto a es que, y fue un reto enorme, es que gran parte de este trabajo lo hice durante la pandemia. Entonces, la gran mayoría de las conversaciones tuvieron que ser por teléfono, algunas por videollamada. Entonces, eso implicaba un reto y eso implica también un análisis de algo particular de lo que sucede ahí, es que ya voy a comentar. Entonces, el trabajo, digamos, exploratorio de campo lo hice antes, pre-pandemia, y pude hacer algunos acercamientos personales e incluso etnográficos de los lugares en donde se reunían y demás. Pero durante la pandemia, que no podía aplazar, digamos, la investigación, no quería tampoco, también fue una oportunidad para acompañarlos a ellos durante un tiempo. Eh, digamos que el reto fue cómo construir esa confianza y cómo construir esa disposición a la reducción, en términos de poder dirigir la mirada hacia el modo de ser. Entonces, y ahí voy a responder la pregunta. Cuando yo les presento la investigación, yo se las presento en primer lugar digamos, de una posición muy personal de mi compromiso y mi implicación con la investigación, porque para ellos, para mí era muy importante que ellos tuvieran claro desde el principio que el objetivo de mi investigación no iba a ser un artículo, enviado a una revista indexada y todas esas cosas, que lo más importante para mí eran los encuentros que íbamos a tener y que independientemente si esto resultaba un artículo, un libro, lo que fuese, una conferencia o demás, era muy importante que cada encuentro con ellos pudiera resultar provechoso para ellos. Provechoso en términos, por ejemplo, de poder narrarse de una manera distinta a lo que se les exige que narren en los escenarios judiciales. Esa facticidad fantasmal de la que yo hablaba, uno de los pocos lugares, escenarios en donde ellos tienen visibilidad, es donde están escenificando, poniendo en escena el perdón, la culpa y la verdad judicial. Entonces fue un proceso inicialmente de ayudarles a que vieran que mi intencionalidad era completamente distinta, que yo no estaba ahí para recoger memoria histórica ni verdad judicial, sino que estaba ahí para ellos, para escucharlos en sus necesidades, en sus molestias, en sus alegrías, y que en ese sentido, al estar, digamos, puesta la intencionalidad en, esos eran conversaciones hermenéuticas, lo llamábamos en tematizar la vida de ellos, en describirla. Eso implicó un proceso más que digamos, de socialización teórica, de sensibilización fenomenológica, de generar los escenarios para el diálogo desde una sensibilidad que ellos se pudieran conectar con sus experiencias vividas. Entonces eso implicó todo un diseño de un dispositivo, digamos, ya en términos ya más metodológicos, más del instrumento, de preguntas elicitadoras, de preguntas que favorecieran la conexión con la experiencia vivida, que favorecieran la conexión con una descripción muy, muy densa, muy rica de momentos especiales de su existencia y eso implicaba también sacarlos de la expectativa de, ah, bueno, este solo me quiere a mí como excombatiente y solo le importa en la medida en que yo me teatralice y me escenifique como un excombatiente y la narrativa que se espera que pongan en escena los excombatientes, ¿no? Entonces, eso implicó reconectarnos y conectarnos en ese momento con toda su historicidad. Yo creo que la hermenéutica de la facticidad
también tiene ese rasgo de involucrar la historicidad, las trayectorias de vida, y en ese sentido muchas veces iniciábamos las conversaciones, sobre todo la primera conversación, con una reconexión con su historia de vida mucho más allá de lo que implicó ser un combatiente y ahora un excombatiente, de que reconectarse con asuntos de la infancia, por ejemplo. Y en ese sentido, la fenomenología hermenéutica me favoreció en términos metódicos, fue apropiar esta idea de las indicaciones formales, que le dicen a uno, mire, indague, por ejemplo, cuerpo, la temporalidad, la espacialidad. Entonces, las preguntas iban más hacia allá. Por ejemplo, si yo le preguntara a su cuerpo cómo se sentía durante su vinculación al grupo armado, ¿qué cree que me diría ese cuerpo? ¿O qué cree que me diría ese cuerpo de cómo vivió la cárcel? Qué me diría su cuerpo ahorita de cómo está viviendo esta cotidianidad de la reintegración? ¿Mm? Ese tipo de preguntas iban más a esa, insisto, más que a una sensibilidad o a una información teórica, a una sensibilización fenomenológica para que ellos pudieran también, digamos, darse la oportunidad de profundizar en sus propias vivencias sin la intencionalidad de ponerlo en un escenario judicial de una verdad jurídica o histórica. Muchísimas gracias por tu respuesta. Quiero pedirle a Marcela que encienda su micrófono y su cámara si lo desea para hacer su comentario o su pregunta. Adelante, Marcela. Marcela, no te estamos escuchando. Si tienes algún problema con el micrófono, avísame, pero aparentemente tienes el micrófono activado. Me puedes escribir por el chat. Em, a ver, voy a darte otro tipo de permisos, a ver si se soluciona el asunto. Pues exactamente, ahora sí puedes prender tu micrófono. Está apagado en este momento. No funciona. Ay, caramba. Bueno, lo siento mucho. Si te puedes conectar a través de tu dispositivo secundario, lograríamos darte la palabra en un momento. Bueno, qué pena, lo siento mucho. Y tienes los permisos. Aparentemente no es una cuestión nuestra. Nada, no te escuchamos. Bueno, no sé si puedes seguir intentando o conectar una diadema en caso dado si tienes o una en manos libres. Mientras tanto, quería leer el comentario que hace Karen Garzón Ospina. En esta investigación, ¿qué fue algo que no te hayas esperado encontrar, sentir o entender y que al final sí lograste hacerlo? ¿Algo que no esperabas que te generara esa respuesta como un impacto inesperado? Uy, sí, sí, yo creo que esa apertura de la investigación desde la fenomenología hermenéutica me abrió a encontrarme con infinidad de cosas que no pensé encontrarme. Por ejemplo, la profunda sensibilidad que muchos de ellos tienen hacia su propia vida, hacia su familia. Digamos que uno tiene el imaginario del guerrero, ¿no? Del guerrero. eh, y ver cómo una facticidad desarmada, eh, que muchos, como les decía, muchos de ellos fueron excomandantes de un nivel muy alto, y ver cómo se despojaban de todo eso y podían hablar desde una sensibilidad muy sentida que me conmovía muchas veces, del dolor de no poder ver a sus hijos, de haber perdido a sus parejas estando en cárcel, de no ser reconocidos por la comunidad, bueno, de muchas cosas. Esa sensibilidad me impresionó, francamente no esperaba encontrármela a esos grados, y me ayudó a entender
ese tránsito de las facticidades de una facticidad bélica a una facticidad posbélica. No me esperaba encontrarme, por ejemplo, todo el asedio que viven en la cotidianidad a poder cumplir con esa promesa transicional y que yo decía con muchas personas con las que conversaba, es casi un milagro muchas veces que estos señores persistan. ¿Qué me sorprendió? Por ejemplo, encontrarme con una historia de un excomandante del Tolima que nos decía, mire, yo estoy cansado, me llaman a diario a decirme, señor, le ofrecemos 30 millones de pesos al mes, un porcentaje de las ganancias de las economías ilegales, porque usted venga y solo ponga el nombre. No tiene que estar acá, no tiene que trabajar, solo pónganos el nombre de respaldo. Y ese es el señor diciendo, mire, yo no sé qué hacer para decirles que no y ya me están amenazando a mi seguridad y la de mi familia si yo no acepto. Esa resistencia, incluso porque uno escuchándoles y sabiendo que las dificultades que ellos tienen para conseguir trabajo, por ejemplo, porque uno de ellos va a conseguir cualquier trabajo, miran antecedentes y como son antecedentes por grupo, no por persona, les aparece secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, asesinato en persona protegida, o sea, una infinidad de cosas. ¿Quién les va a dar trabajo? Consiguen trabajo y están trabajando y los empiezan a llamar a audiencias, ¿no? Entonces, cargan con esos estigmas, con esas dificultades y aún así persistir, a pesar de todos los obstáculos que les hemos puesto como sociedad. Para cumplir esa promesa transicional, eso fue algo que me sorprendió tremendamente. Y lo mismo, para terminar, para no extenderme en otras cosas, el tipo de vínculo que genera reintegradores, reintegradoras profesionales, psicólogos, en su gran mayoría son psicólogos clínicos, porque hay toda una comprensión, un prejuicio, una creencia en torno a si cometieron crímenes de lesa humanidad, si estuvieron en cárcel, necesitan una atención clínica. El tipo de vínculo que construían entre ellos, desde la amistad, desde la paternidad, eso fue muy sorprendente, pero en particularmente me llamó la atención un fenómeno del cual no hablé. Ellos hablan de vincularse con lo abyecto, hacer vínculo con lo que o con quien nadie quiere hacer vínculo. Y un fenómeno que se da en esa dinámica de generación del vínculo es la relación con lo macabro, con lo cruel, tanto por el dispositivo transicional que les exige poner el teatralizar el son de los crímenes que cometieron y demás, como por su historia de vida o lo que sea. Algunos de ellos ponen en esos encuentros con con los profesionales digamos, esas historias supremamente crueles, cruentas. Por ejemplo, una profesional me decía, es que tú no sabes lo que es tener al frente a una persona, un hombre que está describiendo todas las violaciones que hizo hacia las mujeres, ¿no? Ahí digamos que hay toda una dinámica de poder y unas cosas que en las cuales no puedo profundizar, pero lo que sí quiero llamar la atención es algo desde la preocupación como colega por colegas psicólogos, fue el fenómeno que yo describiría de la siguiente manera: un tránsito del no me cuente más, que no quiero saber más, a un cuénteme más, una habituación a los relatos de crueldad, a los relatos macabros, que llevaba incluso a incorporarlo en el humor. Ellos contaban, me decían, mire, es que nosotros ya hacemos chistes como, bueno, cuente dónde va a ser su atención para ver dónde lo recogemos por si nos lo dejan picadito. O sea, son unas cosas que incorporaban, ya es un asunto casi, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, de goce, un asunto, una dinámica de goce con ver quién estaba atendiendo el más malo, quién estaba atendiendo al que contaba historias más terribles. Eso, por supuesto, ellos incluso lo trabajan internamente, pero siento yo que no se ha estudiado suficientemente lo que implica construir paz. Por ejemplo, acompañando estos procesos, lo que implica para los profesionales, la experiencia que en eso no me detuve mucho porque lo incliné hacia los excombatientes, esa experiencia de acompañar y lo que demanda para estas personas en términos profesionales, vitales, por ejemplo, de cómo el estigma se le transmite a ellos. Entonces muchos me dicen, no, es que yo ya no busco trabajo por fuera de esta agencia porque seguro me van a decir, no, usted trabajó con excombatientes, algo se le pega.
antes mejor no, ¿sí? O el fenómeno de me fui a trabajar a otro lado y me aburrí, ¿no? Violencia de pareja, eso es muy aburrido, entonces tuve que venir al vértigo, que ellos lo hablan atenciones al límite porque hay riesgos de seguridad, ¿no? Todo eso, mejor dicho, me podría demorar mucho porque hubo una cantidad de cosas que me asombraron que no esperaba encontrarme y que el ejercicio que hice, y con eso cierro esta pregunta, el ejercicio que hice fue procurar poner sobre la mesa las precomprensiones que tenía sobre la población, sobre lo que me iba a encontrar y tratar de hacer esa epopea, digamos, y ir de la manera más inocente y más curiosa. Yo creo que la curiosidad es la nueva neutralidad. Entre más curiosos seamos, entre comillas, somos más neutrales. ¿Sí? La ciencia nos exige objetividad, neutralidad, y eso nos puede limitar la curiosidad. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Alejandro, por la respuesta. ¿Tú quieres hacer un comentario? No sé si Voy a alternar entonces adelante y ya en un momento le damos la palabra a Luis Triano. Adelante. sí, Alejandro, primero que nada, pues agradecerte mucho. Yo leí el cuarto diálogo y me conmovió bastante. Y bueno, pues tengo muchas ideas que no sé muy bien cómo ordenar, pero digamos, tratando de ser sintético, me llamaba mucho la atención, digamos, como el formato de explorar una facticidad de un otro. Yo siento que, digamos, la invitación de Heidegger suele ser mucho como acercarse a la propia facticidad, siempre es el propio Dasein, y hay una suerte de, digamos, de dimensión como terapéutica, de una deconstrucción, de uno ver su historicidad, y digamos que encontrarse a sí mismo, pero en este ejercicio tú mostrabas como, como en ese diálogo se creaba una suerte de terapia intersubjetiva, es otra persona encontraba, digamos, su historicidad, podía darse cuenta de cosas, estaba una suerte de apertura al mundo, digamos, a la conversación, que yo siento que eso se ilustraba muy profundamente en un momento en el que le preguntabas a Álvaro por el apego a la tierra y él se asombraba por completo porque él decía, nunca me habían hecho esa pregunta. Digamos que incluso más que enunciar una respuesta, digamos, articulada, racional, todo el tiempo estuvo rumiando como en el asombro de nunca haber pensado eso, que precisamente vuelve como al asombro que mencionabas en un principio, como la importancia de eso para abordar, digamos, la propia facticidad. Y te quería preguntar cómo abordabas, digamos, esa figura como de terapia en segunda persona. Y como un pequeño paréntesis, también agradecerte porque es una lectura que realmente atraviesa profundamente como sí la identidad, porque, bueno, pues naturalmente la violencia es algo que nos atraviesa como colombianos y ver, por ejemplo, esta figura como del agradecimiento religioso, como digamos, el perdón y, por ejemplo, esa figura del abrazo aparece como una experiencia religiosa. Yo, por ejemplo, ahí, digamos, entendía, por ejemplo, por qué una persona puede desmovilizarse, que es una pregunta que yo siempre me hacía, porque no hay garantías, tú exponías muy bien, digamos, las dificultades económicas, personales, familiares, y en esa, digamos, en ese asombro por esa experiencia religiosa y en esa fobia a la violencia, uno ve una dimensión muy valiosa, digamos, de estos procesos de reintegración. Y ya eso es todo. Gracias, muchas Gracias. por el comentario y la pregunta. Claro, y digamos que también ahí identifiqué agotamientos ante tu pregunta de asombro de por qué alguien se desmoviliza con tantos, digamos, tantos obstáculos. Sobre todo lo piensa uno en los que vienen después, por ejemplo, las FARC, que ya tenían en el retrovisor el proceso con las autodefensas. Y algunos de ellos sí comentaban que ya había un agotamiento de esa facticidad bélica y todo lo que implicaba para el cuerpo, para los vínculos, ya venían en un agotamiento. Entonces, digamos que esos procesos con la promesa que hacen enganchan muchas veces en ese agotamiento. Ahora, la pregunta importantísima es que, claro, Heidegger se lo piensa y casi como de una manera muy heroica, ¿no? Del héroe, de esa pintura de Friedrich, del hombre ante el mar de niebla, esa autenticidad muy singular, pero en últimas, el otro
siempre está como un referente y en estos casos como un referente que formula preguntas precisamente que me desubican, que además me ayudan a trascender algo que es muy difícil también en psicoterapia y es cómo podemos ir más allá de las propios o porque nos damos mucho látigo o porque somos muy condescendientes. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ver nuestros puntos ciegos? ¿Sí? Necesitamos de un otro que nos ayude a ver eso que no alcanzamos a ver, eso que los espejitos de los carros dicen, si usted ya, ojo porque los objetos pueden parecer más grandes, más chiquitos, o va a haber puntos ciegos. En ese sentido, fue tanto para ellos como para mí, porque sus respuestas me interpelaban, como digo, por ejemplo, mi propia concepción de qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿sí? La perspectiva de la temporalidad de ellos me movía en ese sentido. Entonces, la apuesta, como tú lo llamas, de una, digamos, de ese encuentro intersubjetivo, si bien había una especie de guión, de instrumento de preguntas, en últimas tuvo que fluir en cada caso particular, porque cada uno de los casos fue muy, muy particular, de ir fluyendo con las aperturidades que ellos iban generando, con las preguntas que a veces, digamos que en eso se requiere cierto timing, como se dice, es de identificar el momento en que una pregunta tiene el terreno fértil digamos, para hacerse, porque puede que llegue muy temprano o llegue muy tarde, pero hacía también ejercicios de conexión con el cuerpo. Como te digo, esto era un reto porque era por llamada telefónica o en el mejor de los casos por videollamada. Entonces, uno tiene hasta que modular la voz, los tiempos, la tonalidad, todo para lograr que las personas se conecten con su corporalidad. Para este tipo de investigaciones es fundamental la conexión con el propio cuerpo, habilitar, favorecer, incentivar que la persona entre en conexión con su corporalidad, habilita muchísimas otras cosas de la memoria o hacer ejercicios, por ejemplo, creo que en ese diálogo está un cuadro que uno de ellos trajo. Los objetos están cargados de recuerdos, de significados, y eso habilitaba mucho la posibilidad de conectarse con eso. Pero entonces insisto en eso, realmente fue una apuesta de estar ahí muy demandante, muy demandante. Yo salía de esas conversaciones no necesariamente porque dijeran cosas fuertes o demás, sino porque exigían de mí un estar ahí para ellos en toda mi atención, poner toda mi corporalidad también para saber qué me estaba resonando, para que el cuerpo es muy sabio, el cuerpo le dice a uno cosas que tarda uno en darse cuenta, ¿no? Algo que está incomodando, algo que está emocionando. Entonces, eso fue un trabajo de construir con ellos esa confianza desde, yo insisto, desde el hacerles ver genuinamente que sus historias me importaban y que hacer con esas historias algo en ese momento para ellos y más adelante para el público en general era un compromiso vital que me atravesaba. Eso ayudó mucho a generar esa conexión de confianza. Y lo que digo, al ellos ver que yo estaba indagando por cosas que el escenario judicial nunca en la vida les iba a preguntar. No solo que no fueran preguntas que nunca se habían hecho, sino que no sentían o pensaban que otras personas pudieran interesarse en esa parte de ellos, ayudó a generar esa conexión y esa apertura. Y ellos también, yo desde el principio les dije, ustedes me pueden hacer preguntas, me pueden interpelar. Si ustedes tienen alguna curiosidad por algo de mío, también lo pueden hacer. No era abandonar un poco ese rol de experto, ese rol desde un ejercicio muy de reflexividad de, ok, a mí como profesor universitario, estudiante de doctorado, ¿cómo me están viendo ellos? Y eso qué puede habilitar o qué puede cerrar en términos de esa conexión intersubjetiva. Entonces, sí me atrevo a decir, a reforzar o a afirmar ese asunto o esa implicación y ese alcance terapéutico en términos de generar un espacio de diálogo que permitiera resignificar experiencias, que permitiera introducir experiencias en otro tipo de narrativas de sentido, que permitiera explorar emocionalidades, que permitiera desbordarse y tener algún tipo de contención, que permitiera un encuentro de dos almas que están, digamos, ahí, la una para la otra. Eso diría por ahora. Muchas gracias, querido Alejandro. Adelante, Luis, puedes encender tu micrófono y exacto. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muy bien. Mi nombre es Luis Triana. Una pequeña presentación ahí contextual para que entiendan el sentido de mi aporte. Estoy privado de la libertad, estoy en una cárcel. Estudié filosofía en este contexto de encierro, y actualmente estoy maestrando también en este contexto en filosofía en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Básicamente es agradecerle a Alejandro porque yo me he encontrado que estos lugares tan particulares normalmente no son mm, mostrados, ¿cierto? Son por lo general objetualizados, y las personas que vemos aquí somos objetualizados. Entonces, digamos, ese enfoque tan humano que le ha dado de que estos excombatientes puedan no solo contar, sino mostrar su parte de la historia, y el enfoque, digamos, hermenéutico que le dio, pues me tiene maravillado. No he podido leer la obra, espero algún día poder leerla, pero además de felicitar a Alejandro por el trabajo, pues por la exposición que alcancé a escuchar ahora, es a los chicos que veo muy jóvenes allá, menos al señor que le falta el cabello atrás, porque ese es un signo, sin duda alguna, que ya nos está llegando la edad, a no ser que sea muy prematuro, pero es invitar a los chicos a que hagan trabajos con colectivos vulnerables, no necesariamente la cárcel, ¿cierto? Pero hay muchos colectivos vulnerables donde las personas llegan a estos lugares por esa vida anterior que tuvieron, por esas no oportunidades. No es mi caso. Eso, yo sí tuve otras oportunidades, pero cometí un error. Pero bueno, a lo que voy es que, y bueno, y además indicar, yo al profesor Andrés le puedo luego poner un correo porque estoy en la lista de distribución, por eso me enteré de este evento, que les puedo servir de enlace si eventualmente desean realizar algún tipo de investigación al interior de una prisión, que no es fácil ingresar como académicos. De otra manera sí pueden ingresar muy fácilmente. Así que es eso, ponerles pues como a ofrecerme, pues como ahí como enlace. A mí me queda por aquí más o menos 20 meses, así que en esos 20 meses pueden aprovechar y hacer algún tipo de investigación si así lo desean hacer, obviamente con las autorizaciones institucionales, pero a veces es que uno no sabe a quién acudir, ¿cierto? Entonces yo podría facilitarles eso. Pero de nuevo, Alejandro, muchas gracias, y espero luego poder leer completamente la obra. Luis, muchas gracias a ti por estar presente y por el interés que muestras en la obra. Por supuesto, a través del profe Andrés te la puedo hacer llegar, y de manera virtual te envío un abrazo de expectativa de recibirte acá, con toda la emoción de alguien que sé que ha transitado un proceso muy difícil. Y miren que la apuesta ética de esta investigación pasa por, y eso está presente en la fenomenología hermenéutica, cuando yo decía, yo hablaba de la reducción y la reconducción de la mirada hacia los modos de ser, es saltarnos las categorías. Las categorías son categorías morales, que nos meten como representantes de una u otra categoría, y en ese sentido nos deja sometidos a que también nos vaya. Si en la sociedad esa categoría tiene un reconocimiento, un privilegio, pues nos fue bien y nos favorecemos de ese privilegio. Si es una categoría de la exclusión, de la abyección, de aquellos que preferimos no saber quiénes son ni dónde están, hay un reto mayor. Entonces la apuesta ética es romper con las categorías, incluso con ese modelo visual de ver al otro. Esto es muy desde Levinas, ¿no? Yo no quiero ver en mi investigación, yo no quería ver al otro como una cara, como un representante de una categoría, aunque esté en el título. El título es más para contextualizar a los que no estuvieron ahí. No quería verlos a ellos como la representación de una categoría. Quería escuchar su vulnerabilidad, su rostro, como hizo Levinas, su historia de vida, que trasciende por completo y va mucho más allá de eso que puede representar el hecho de estar en una situación de cárcel o en una situación de reintegración. Es la apuesta, y creo que eso es un deber que tenemos todos como ciudadanos, de darles la oportunidad de ser vistos y escuchados más allá de lo que la categoría inicialmente me permite ver y escuchar de ellos. Y no es fácil, no siempre es fácil. Y yo, hablando de esta investigación con familiares, personas cercanas, me decían, yo esto no,
eso yo no lo haría, yo no escucharía, yo no, incluso se preocupaban por mi seguridad, bueno, todo esto. Pero creo que este tipo de investigaciones debe tener ese compromiso, no de dar voz, como que a veces queremos decir en las ciencias sociales, desde esa lógica muy colonialista y mesiánica de nosotros les vamos a dar la voz, sino entender que ellos tienen una voz supremamente rica, que puede enriquecer tremendamente las ciencias sociales, pero que las categorías y los dispositivos institucionales, pues desafortunadamente las clausuran mucho. Entonces, muchas gracias por tu presencia y por supuesto te haré llegar el trabajo, Luis. Gracias por tu participación, Luis querido. Si alguien más quiere, pues con mucho gusto podemos hacerles llegar. Antes de darle la palabra, bueno, ya encendiste tu micrófono y funcionó, así que haz primero tu pregunta, Marcela, y enseguida le damos la palabra a Samuel, que también quiere preguntar. Adelante, Marcela. Pero siento que le robé el turno y no me hace sentir bien. No, pero ¿No funcionó, importa? así que aprovechemos que funcionó. Bueno. Bueno, doy también contexto, igual que lo hizo Luis. Mi nombre es Marcela Campos Sánchez, soy colega de Alejandro en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, quienes estamos participando a través de Zoom, pues somos miembros de esta comunidad académica, el grupo de metodología de investigación de psicología. Ese es el contexto. Y cuando enseñamos metodología, los profesores sentimos esa emoción con la que entró Alejandro y es aburrimiento porque nos sentimos atrapados en el método. Y se presenta esta oportunidad, ¿verdad?, para poder comunicarles a los estudiantes esos sentimientos y esas emociones y esas experiencias que tenemos nosotros a quienes usualmente ellos escuchan, ¿verdad? Y voy a tomar la expresión de Alejandro de sorprenderse con buscar lo extraño en algo que se nos vuelve habitual y natural, ¿sí? Y es allí donde nosotros queremos que nuestros estudiantes transiten. Eso es lo primero. Lo segundo, rápidamente, compartirles que nosotros hicimos una investigación, también estuvimos escuchando sobre todo a mujeres cuidadoras que tienen sus hijos y sus hijas con una enfermedad de depósito lisosomal, y quería compartir metodológicamente el tema de a veces sospechamos o desconfiamos de ejercicios de escucha en clave fenomenológica mediados por la virtualidad, ¿verdad? Pero también nos encontramos unos sentires y unas experiencias sorprendentes. Es decir, lo que quiero decir es que quienes escuchamos a los otros en espacio, en esa experiencia de pandemia, de aislamiento, de encierro, nunca los vamos a volver a escuchar de esa manera. Eso solo pasó una vez. Y ahora que escucho a Luis en esta invitación que nos hace en una condición parecida, con respeto lo digo, de aislamiento, ¿verdad? De silencios, de otros discursos, de otras experiencias. A mí como psicóloga y como investigadora me sorprende lo que logramos eh, experimentar, sentir y reportar cuando hicimos investigación en esa condición humana, ¿sí? Todavía no sabemos qué nos pasó, pero es sorprendente ahora que nos comunicamos, quienes tuvimos esa experiencia, que pasaron cosas que no sabíamos que iban a suceder. Quería hacer ese comentario. Y Alejandro, finalmente mencionaste entre líneas en este dualismo espacio-tiempo casi fractal de limbo, la afectación en otro dualismo que es la verdad y la memoria. Y dijiste, luego hablo de eso. ¿Podrías hablar de eso? Si el tiempo nos da. Gracias. Perdón la extensión. Tranquila, Marcela, no te preocupes. Alejandro, como tenemos apenas 5 minutos para tener que entregar el salón, entonces te pido que tomes nota de lo que le vas a responder a Marcela y demos la palabra a Samuel para que puedas ofrecer una sola respuesta de cierre. Samuel, adelante. Bueno, primero, pues agradecer por su presentación y bueno, pues yo no tengo como una pregunta, sino más bien como un comentario. Y es que a lo largo de la investigación, pues yo la estuve hojeando un poco, la pregunta por la comunidad aparece infinidad de veces. Me parece que es a eso a lo que apuntaba Andrés hace un momento, y es que
a pesar de que la facticidad sea propia, nos encontramos con que hay un punto de encuentro con miles de facticidades que hacen como eco del dolor, de la reparación, del cambio, pero nos encontramos también con un cambio que no llega, y es ese no aparecer el que nos conmueve, el que nos toca, porque tiene que ver con nosotros. Y me parece muy interesante esa metáfora que aparece en el fragmento del diálogo que nos compartes. Es una metáfora que solo aparece cuando la víctima y el victimario coinciden en el campo de la reconciliación, y es que aparece en el momento del abrazo, que el Señor le dice como, es como si Dios me abrazara. Y es que la reconciliación aparece como la pregunta primordial antes de poder pensar en el fenómeno de la paz, pues porque implica, como el compañero lo dijo ahorita, un tema de intersubjetividad, implica la comunidad. Y dicha metáfora pues me parece muy interesante, pues porque nos pone en el marco que mencionabas hace un momento, el marco del trance, del escape del limbo. La reconciliación entonces implica un incomodarse, implica un no quiero escuchar más, pero sigue haciéndolo. Implica también un me has hecho daño, pero tengo el poder de perdonar, tengo el poder de mirar a lo porvenir. Entonces, como dar una nueva oportunidad a aquel que me dañó, pero también es reconocer que el otro también fue dañado, aunque de diferente manera. Y no pensar en el problema de la comunidad, al parecer, implica como ese tema de la reincidencia, pues porque aparece esta otra metáfora que también es bien poderosa, que es cuando las personas que estuvieron en la cárcel y salen pues, con ese brazalete, dicen como, es como si la cárcel me acompañara a todos lados. Entonces sí, pues como que no hablar de la reconciliación implica como una hemorragia constante, como una herida que nos cierra. Muchas Gracias por gracias. el comentario. Muchas gracias. Alejandro, te Mario. escuchamos. Sí, gracias Marcelo también por la pregunta. Sí, muchas gracias por todos los comentarios, preguntas y en general que me ayudan a reconectarme con muchas cosas y a pensarlas de nuevo. Yo ahí diría, lo pondría en términos espirituales. El asunto de la reconciliación pasa por una trascendencia del ego, del yo, o del yo sufriente que está encapsulado en su profundo dolor por la violencia que recibió, o ese yo que perpetró algún daño y que está en un proceso de transición y de transicionalidad y demás. Y la reconciliación pasa por lo espiritual en términos de una trascendencia de ese yo hacia lo que es el objetivo último y es el nosotros. El encuentro de la reconciliación y de la solvencia de la promesa pasa por la posibilidad de que emerjan como epifanías múltiples posibilidades del nosotros, de un nosotros que pase por la compasión, la mirada compasiva al otro, que es donde yo veo el asunto de poder responder de manera compasiva aquí y ahora al sufrimiento del otro. Reconocer en ese rostro del otro el sufrimiento pasa por ahí y eso implica también como investigador ser uno muy sincero, muy honesto y no presentar la investigación como algo supremamente academicista, cognitivo y perfecto, sino que está atravesado. O sea, lo que yo digo es que investigamos con todo el cuerpo, con todo lo que con todo lo que nos atraviesa y mi invitación siempre es a buscar investigaciones que sobre todo sintamos en las tripas, acá me estoy, sí, que partan de ahí, se conecten de ahí, porque en esa medida vamos a estar más genuinamente para el otro. Y rápidamente el asunto de la memoria y la verdad es como paradójicamente las instituciones, lo dicen ellos, está diseñado el sistema para la mentira. O sea, el Estado dice, miénteme que me gusta, miénteme porque uno es una verdad, ¿hasta dónde la podemos decir? ¿Qué tanta verdad soporta este pueblo? No la soporta mucho. ¿Qué tanta verdad cuando, digamos, implica a instituciones o a personas? Ustedes escuchen lo que decía Mancuso ante la JEP. Señor juez, yo prefiero decir esto en sala aparte porque es que compromete a personas que todavía tienen mucho poder. Entonces, construir verdad en un conflicto que no ha cesado, con intereses que alimentaron el conflicto y todavía están en situaciones de poder, es supremamente paradójico. Y por otro lado, 16 años de desgaste. Ellos decían, esto tiene un impacto psicológico en nosotros, nos quebraron. Ya ahorita aceptamos lo que sea.
con tal de terminar este proceso. Así eso no implique necesariamente una verdad para las víctimas, sino para el proceso. Entonces, eso por ese lado, luego lo podemos conversar, pero mi total gratitud hacia ustedes, hacia este espacio, por leer, por escuchar estas voces y sobre todo aspiro a que quede un mensaje de este encuentro y es la reconciliación y la promesa y la solvencia de la promesa transicional nos convoca a todos. Es una corresponsabilidad que tenemos con cada uno de nosotros y de los demás víctimas, combatientes y demás. Y podemos hacer siempre algo, siempre hay, y el tiempo es ahora, no es algo por venir cuando firme otro acuerdo de paz, es ahora. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Eso es. Alejandro, muchas gracias a ti, somos nosotros los que te agradecemos. Muchas gracias también a las muchas personas que nos acompañaron conectados en sala de Zoom, a nuestros estudiantes en la Universidad de Antioquia que leyeron unos apartes de tu trabajo y bueno, y a ti por hacernos este regalo, digamos, de investigar este tema y de permitirnos conocer este trabajo existencialmente difícil y profundo que realizaste. Supongo que es posible acceder a él en la biblioteca de la Universidad Javeriana, pero esperamos que se publique muy pronto, ¿no? Parte o en su totalidad, siendo un trabajo tan extenso. Ojalá que sí. Cuando eso ocurra, dejaremos en el link de YouTube donde se aloje este video la referencia de donde puedan encontrarlo por si llegan a este tema a través de este video. Un fuerte abrazo para todos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra Rodríguez y Valentina Castillo por los comentarios que dejaron en el chat. Y un fuerte abrazo a todos desde Medellín. Gracias otra vez, Alejandro, querido. A ustedes muchas gracias. Cuídense mucho. Compasión ante todo. Un abrazo. Hasta pronto. Seguimos conversando.